buenas noches, pueblo de Dios. Hoy estamos miércoles, el 4 de enero 2026. Y os saludo y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Bienvenidos porque veo que venéis a coger conocimiento del verdadero Evangelio. Las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Como siempre os digo, en este año 2026 el Padre Eterno nos ha abierto las puertas del cielo a fin que recibamos el verdadero Evangelio, que son las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día. Amén. Por eso siempre os digo que me alegro y os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno. Y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Hijo de Dios, el primero elegido entre todos sus hermanos. Amén. Son las Escrituras que nos lo dicen. Por eso siempre os digo de escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras siempre nos dice el Padre Eterno, porque cuando lees las Escrituras es el Padre Eterno que nos habla, la palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra, en el principio estaba la palabra, nos lo dice Juan 1, verso 1. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo ha estado creado por la palabra. Amén. Y Juan 1, verso 14, nos dice que la palabra estuvo hecha carne. Entonces, como sabemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, Él cogió su palabra y la hizo carne en el cuerpo del Hijo de María, el que debía de nacer 4000 años después del jardín de Edén. Dios lo profetizó. Amén. Lo que vamos a escudriñar hoy es un mensaje que nunca se ha predicado. Nunca. Hace 2000 años o 2025 años desde la resurrección del Cristo, ningún predicador, ningún siervo ha predicado lo que vamos a oír esta noche, que son revelaciones que el Padre nos da en este año 2026. Amén. Por eso os pido que estéis atentivos, oír y memorizar lo que se va a oír y lo que se va a leer, sobre todo los versos, si queréis compararlos con las Santas Escrituras y la verdad. También nos dice que el Padre Eterno en el principio nos dicen las Escrituras Efesios 1, verso 4. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Él nos ha elegido, están en las Escrituras, en Cristo. ¿Pero por qué en Cristo? Cristo es una frase hebrea que quiere decir el elegido. Elegido. El primero elegido entre todos sus hermanos. Amén. Y Efesios
1, verso 4 nos dice, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, en Cristo. Hemos estado elegidos para que seamos santos. Para que seamos santos hemos estado elegidos. E irreprensibles. Es lo que nos dice Efesios 1, verso 4. Y irreprensibles. Quiere decir que si hemos estado elegidos por el Padre Eterno, ha habido una selección. Yo pienso que sabéis lo que es una selección. Cuando uno selecciona algo en la vida, nosotros aquí en la tierra seleccionamos todos los días, hacemos una selección para lo que queremos. Amén. ¿Queréis un traje? Vais a un comercio, hay 20 trajes, eliges a uno. Es una selección. Si haces un cocido, según el cocido que tú quieres hacer, vas a elegir las especies que vas a poner en dentro. Si un cacho de tocino, o un chorizo, o gambas, tú haces una selección para poner en esa comida. Amén. Y como dice el Padre Eterno, que Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo, sabemos que el Padre Eterno es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Él sabe todo. Él ya conocía, antes de crear el mundo, Él conocía los millares de personas que iba a haber en la tierra. Y también iba a conocer sus conductas, sus formas de vivir. Amén. Sabemos que Dios sabe todo. No vale la pena que sus detalles nos lo dicen las Santas Escrituras. Y entonces Dios ha hecho una elección. Primeramente, sabemos que el pueblo hebreo es el elegido de Dios. La descendencia de Jacob, que tuvo 12 hijos, y de esos hijos, su descendencia han dado, de las 12 tribus, han dado esta descendencia todas las tribus de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel. Cada hijo de Jacob tiene una tribu. Amén. Son tribus. Por eso hay las 12 tribus de Jacob. Jacob le dieron el nombre Dios el Padre Eterno de Israel. Amén. Y ya nos dicen que hay una selección. Todo lo que venimos aquí de leer, de decir, vienen de las Santas Escrituras. Pienso que lo sabéis, que las revelaciones nos vienen por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo se los dio a Pablo a la fin de su vida. Amén. Y es Él que da las revelaciones en las Santas Escrituras. Por eso os digo esta noche que estéis atentivos, porque Romanos 9... Un minuto, porque lo leo. Vamos a empezar Romanos 9, verso 9. Porque la palabra de la promesa
está, por este tiempo vendrá. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre de Isaac, nuestro padre, Isaac, y aún todavía no habían nacido. Los hijos de Rebeca aún no habían nacido. Sus hijos ni habían hecho bien o mal. Ellos no conocían porque no habían nacido. Aún no habían hecho ni el bien ni el mal. Es lo que dice el Padre Eterno. Nos dice, es para que el propósito de Dios dependiese de su elección, de una selección. Él elige, pero nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Nos dice para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama. El que llama es Dios. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor es Esaú. Esaú es el mayor y el menor es Jacob. Amén. Como está escrito, a Jacob amé. A Jacob, dice el Dios, yo lo amé. Pero a Esaú lo aborrecí. Entonces vemos que hay una elección. Elige. Amén. Hay una elección. Lo vemos aquí, nos están diciendo las Santas Escrituras. Entonces dice las Escrituras, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, de ninguna manera, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga yo misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Él, el Padre Eterno, es el que decide. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Según la forma que tú te portes, a Dios no le importa del que corre, ni lo que hagas. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo las Santas Escrituras es que, perdonaréis porque tengo a medio una pulmonía. Aquí nos dice las Escrituras que el Padre Eterno ha elegido, sabemos que ha elegido muchos hombres y muchas mujeres en las Santas Escrituras, pero ya nos dice a quién Él ha quisto, pero solo del pueblo hebreo, no de otra nación. Amén. Génesis 1, verso 1 nos dice, al comenzamiento Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó miles de ángeles. Amén.
de esos miles de ángeles, también eligió a 3. Eligió Lucifer, el arcángel Micael y el ángel Gabriel, que eran 3 ángeles de justicia. Pero como el ángel Lucifer cayó en orgullo, Dios lo tiró. Le quedaron estos 2 ángeles de justicia, que es el ángel Micael y el ángel Gabriel, que son 2 querubines. Esos 2 querubines los que pone para defender el árbol de vida con espadas de fuego que dan muertas, para que nadie coma del árbol de la vida en el jardín de Edén después del pecado del hombre y de la mujer. Amén. Entonces vemos que Dios ha elegido. Si eliges, es una elección que hace, es una elección, selecciona. Él selecciona, este quiero, este no quiero, este no vale. Amén. Génesis 6, verso 1 dice, Dios le dice a Noé, haz un arca. Dios ha elegido a Noé. Sabemos que Noé tenía muchos hermanos, porque nos dicen las Santas Escrituras que el hombre y la mujer entonces vivían 700 y 800 años. Entonces, de esos cuentos ustedes, imaginaros los hijos que podían tener y hijas. Y el que ha estado elegido es él, Noé, el único. Hay una selección. Amén. Génesis 12, verso 1, Dios le dice a Abraham, vete de tu país y sal de tu casa, de tus padres, que salga. Ha elegido también a Abraham. Abraham también tiene hermanos. Abraham tiene 2 hermanos más. Ellos son 3 hermanos. Hay Nachor y Arane. Nachor y Arane. Son los 3 hermanos. Él en esa casa también Dios ha hecho una selección, ha seleccionado. Amén. En Éxodo 7, verso 1, Dios dice a Moisés, también Moisés tiene hermanos, pero estos 2 hermanos, Moisés y Aarón, ellos 2 han estado elegidos. Amén. Porque nos dicen las Escrituras, Éxodo 7, verso 1, Dios dice a Moisés, yo te establezco, es decir, establezco, te pongo, que seas Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Amén. Vemos que aquí hay elección. Están seleccionados ellos 2. En el pueblo de Israel hay 12 tribus. Por tanto, hay que Moisés y Aarón en estos tiempos que están elegidos. Luego sabemos también que ha elegido Josué, ha elegido Ezequiel, ha elegido a Daniel, ha elegido a Isaías y a muchos profetas. También ha elegido Elías. Dios ha elegido Elías. Una selección. También eligió a Eliseo. Él eligió a Eliseo. También eligió a Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
Amén. También Él eligió a los 12 apóstoles. Amén. Y también a Jesús, Él lo ha elegido, nos dicen las Escrituras. Él estuvo elegido el primero entre todos sus hermanos. El Cristo, el elegido, el que el mundo entero hoy en día llaman siempre Jesús, el Cristo. Pero ya os he dicho que Jesús es un nombre latino y el Cristo es una frase hebrea que quiere decir el elegido, el que el Padre Eterno ha elegido entre medio todos sus hermanos. El primero de todos sus hermanos ha sido Emmanuel, el Hijo de María, elegido. Amén. Por eso Romanos 9, verso 13 nos dice que Él eligió también a Jacob antes que hacían el bien o el mal, a fin que los dibujos que Dios planeó, su selección subsistiera para toda la vida, hasta el fin de los tiempos. Amén. Ya os digo que las Escrituras son bien claras. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras, lo que hemos leído esta noche. Por eso, como os digo, en la Santa Biblia, como nos dice Efesios 1, verso 4, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo, en el elegido, el que Padre Eterno tenía de elegir cuando Él naciera de María, de la Virgen María. Amén. Dice, hemos estado elegidos para que seamos nosotros santos y irreprensibles. Amén. Si somos irreprensibles, nadie nos puede apuntar del dedo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos justificados. Justificados por la sangre del Emmanuel, el elegido, el Hijo de Dios. Amén. Nos ha justificado delante del Padre. Y una persona que está justificada, si estoy justificado, es que no le debo nada a nadie. Amén. Si nos ha comprado, Cristo nos ha comprado, pero a todo aquel que Él ha elegido. Y fijaros bien que el Padre Eterno, en todos los nombres que yo he leído en las Santas Escrituras, son todos del pueblo hebreo. Todos de las 12 tribus de Israel son los hombres que el Padre Eterno ha elegido. En cada tribu sabemos que ha habido millones de personas en cada tribu y Él ha elegido, en todos esos hombres, ha elegido varios hombres y varias mujeres. ¿Para qué? Para que sean sus servidores de Él. Están elegidas. Y también ha elegido muchos hombres y mujeres que el Padre se ha servido para hacer sus dibujos. Él todo lo ha hecho al adelanto. Sabemos que nos dice que el alfarero, con la misma maza de barro, Él hace vasos para honra y también vasos para deshonra, para lo malo, como Jezabel, y aún decimos que todo el mundo somos hijos de Dios. No,
somos la creación. Si somos hijos de Dios, es porque el Cristo, el Hijo de Dios, Dios le ha puesto en la cruz, derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados, que nos lo dice Galatas 4, verso 4, cuando los tiempos fueron cumplidos. Entonces el Padre Eterno envió al Cristo, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, para que Él cumpliera toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos, y que Él comprara todo aquel que está bajo la ley, a fin de recibir la adopción, adoptados quiere decir, como si ustedes van a un hospicio donde hay muchos niños pequeños y elige uno, estamos adoptados, y usted luego lo cría como su hijo, que es lo que hace Dios con sus elegidos. Amén. Las Escrituras, cuando uno las escudriña, escarba y escarba, Dios te da muchas revelaciones. Amén. Galatas 5, verso 1, también nos dice que Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Él nos ha franqueado. Franqueado quiere decir que nos ha comprado. Él nos ha comprado en aquella cruz maldita donde estuvo clavado de pies y manos, con tantos latigazos, tantos desprecios, una corona de espina en la cabeza, su cuerpo latigado, una lanza en el costado, transpersado su costado donde salió agua y sangre. Amén. Entonces ya vemos que cuando nació el elegido, el hijo de María, hasta la crucifixión, hasta que Él resucitó, hasta sufriendo por ustedes y por mí. 33 años sufriendo. Amén. 33 años hasta sufriendo, maltratado, latigado por usted y por mí. Y Dios el Padre Eterno, después de su que lo hizo revivir, Dios lo resucitó. No se resucitó solo el Cristo. Es Dios que lo ha resucitado, lo dice en las Escrituras. Y lo ha sentado a la gloria, al lado del Padre Eterno, a su derecha. Amén. Entonces ya vemos que la elección, hay una elección desde el principio del mundo hasta ahora. Y hasta el fin de los tiempos hay elección. La elección es un mensaje que nunca nos lo han predicado. Desde que Cristo murió en la cruz y Él resucitó, hasta hoy en día, nadie nos ha puesto delante el verdadero evangelio del Padre Eterno, que nos dice que Dios, Él, por su voluntad, porque Él quiere, ha elegido a una persona, sea mujer o sea hombre, sea para hacer el bien o sea para hacer el mal. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Si el alfarero ha hecho con la misma masa de barro, ha hecho vasos de honra y vasos de deshonra, el vaso de deshonra también te representa una persona humana, mala para el Señor, que va siempre contra Dios el Padre Eterno. Amén. Ya veis vosotros que este mensaje que acabamos de escuchar esta noche, nunca lo hemos escuchado en ninguna iglesia de Francia, ni de España,
ni de América, nunca se ha escuchado. Amén. Solo en las Santas Escrituras nos dicen: crees en Jesús, en Cristo, en el elegido, y estáis salvados. Y por tanto las Escrituras nos dicen que no. Eso te dice: muchos dirán Señor, Señor, hemos hecho grandes obras en tu nombre, hemos curado personas en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre. Y dice Dios: fuera de mí, no os conozco, nunca os he conocido. Hijos de iniquidad. La iniquidad es el pecado, la maldad. Fuera de mí, hijos de Satanás. Amén. Por esto, estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, digo 1000 veces gracias, papá. 1000 veces gracias, que el nombre del Padre Eterno sea alabado, glorificado en la tierra como en el cielo. Y como siempre os digo, el que tiene de alabar y glorificar al Padre Eterno somos nosotros, aquí en la tierra, predicando la bondad de Dios y la bondad del Cristo. En las Escrituras nos está dicho hablar del Cristo abundamente, abundamente. Y nos dice que cuando nuestro cuerpo estemos llenos de la palabra de Dios, que va a desbordar, y cuando desborda, la boca no puede más pararse de hablar de la bondad del Padre y la bondad del Hijo de Dios, nuestro Señor Emmanuel, el elegido, el Hijo de Dios. Amén. Ahora también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el elegido, el Hijo de Dios, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todo aquel que ha renacido de nuevo, todo aquel que ha estado adoptado como hijo. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Por eso esta noche también, como casi todas las noches, cuando hago un mensaje y se acaba, os digo que os invito a venir mañana en la Iglesia de las Revelaciones, a fin que el Padre Eterno nos va a dar muchas revelaciones, porque ya os he dicho que en este año 2026 el Padre Eterno nos ha abierto las puertas de los cielos para enviarnos el verdadero Evangelio, que son las nuevas revelaciones que nos da cada día. Que su nombre sea alabado, glorificado y bendecido. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga, a ustedes como a mí, y que nos dé muchas más revelaciones, a fin que ustedes también puedan compartir a tu persona. Usted tiene el privilegio de hablar con ellos, hablen con ellos. Y ayer estuve en un hospital y había un anestesista, ese que te duerme para operarte, y le abrí del Señor en su mureo con mi esposa, que yo tengo también de hacerla operar. Y aquel hombre, cuando le dije de las revelaciones, se reveló. Primero me dijo que sí, porque él era católico. Y cuando yo le dije que yo soy hijo de Dios, predicador del verdadero Evangelio, se reveló y me dijo: perdone, pero no tengo tiempo. Y tuve de marcharme. Sin embargo, abajo había un señor también, que él también era católico. Y en 10 minutos, un cuarto de hora, él se entregó a mí, a la palabra que yo le estaba predicando, y cogió lo que yo hago en YouTube y me prometió que iba
a estudiar esos mensajes que yo pongo en YouTube. Para mí es una emoción si son almas que vienen al Padre Eterno y pueden andar en el camino santo que lleva a la gloria de Dios. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén.